Pero la reina no aceptó tal humillación y estaba decidida a vengarse del joven que la rechazó. Antea fue al rey y con lágrimas de cocodrilo fluyendo de sus ojos, denunció a Belerofonte por tratar de violarla. El rey fue presa de una gran furia, pero debido al deber de hospitalidad exigido por Zeus, no pudo atacar a su invitado. Pero Preto era un hombre con una mente astuta, así que ideó un plan para deshacerse del huésped que supuestamente había deshonrado su casa. El rey ordenó a su escribano que escribiera una carta a su suegro y entregó el mensaje sellado a Belerofonte, pidiéndole que entregara el mensaje a Lobates, rey de Licia. Belerofonte aceptó ingenuamente la tarea solicitada por su anfitrión, por el que tenía un gran sentimiento de gratitud, sin sospechar que era un complot contra su vida. El rey de Licia, cuando vio que se acercaba un séquito con los colores del reino de su yerno, ordenó que se hicieran los preparativos para recibir a los visitantes. El rey fue muy cordial con Belerofonte, ya que un amigo de su yerno sería sin duda también su amigo. El joven trató de entregar el mensaje al rey, pero éste se negó a recibirlo antes de que el joven experimentara la hospitalidad de Licia. Durante un gran festín, Lobates le presentó su hermosa hija al corintio, quien fue inmediatamente derribado por una flecha de Eros. Para tratar de recuperarse, Belerofonte decidió entregar el mensaje al rey. Lobates, al leer el mensaje, se asombró de su contenido. Decía que el portador de ese documento había intentado violar a la hija del rey de Licia y que debía recibir el castigo que merecía. Al igual que su cuñado, el rey está ahora consumido por el odio hacia Belerofonte, pero incluso en medio del odio, Lobates se dio cuenta del interés del joven Belerofonte por su hija, y el soberano de Licia aprovecharía esta oportunidad para deshacerse de su invitado. El rey dijo que ofrecería la mano de su hija al joven príncipe si le ayudaba en una tarea difícil. Lobates le explicó a Belerofonte que su reino estaba sufriendo un terrible azote. Las aldeas fueron destruidas, las cosechas quemadas y el ganado pereció. Todo por una criatura terrible. El rey prometió entregar su hermosa hija al héroe si libraba al reino de Licia de tal criatura. Belerofonte, agarrado por un coraje impulsado por la pasión, aceptó sin dudar tal desafío. Belerofonte se armó y salió tras la criatura. Satisfecho, Lobates vio al hombre que creía que había intentado violar a su hija mayor, lo vio salir hacia una terrible muerte. El joven no tenía ni idea que estaba a punto de conocer a una de las criaturas más temibles que jamás haya pisado la tierra. Su nombre era Quimera. Este monstruo descendía de Tifón y Equidna, dos de las criaturas más aterradoras del mundo griego. Este monstruo tenía cabeza de león, cabeza de cabra y su cola era una terrible serpiente. La bestia era un animal terriblemente agresivo. Nada podía resistirse a sus afiladas garras y su aliento llameante incineraba a todo a su alrededor. Sin embargo, antes de que se encontrara con la criatura malvada, los dioses le proporcionaron un encuentro inesperado. Belerofonte se encontró con el magnífico caballo alado Pegaso, hijo de Medusa y Poseidón, bebiendo agua en un arroyo. Sabía que si podía montar una criatura así, sería prácticamente invencible. El héroe se acercó sigilosamente por detrás del caballo alado y saltó sobre el lomo del animal, que reaccionó inmediatamente saltando y brincando. Pegaso tiró al atrevido jinete y éste, al caer al suelo, se golpeó la cabeza contra una roca. Belerofonte quedó inconsciente y su mente entró en los dominios de Morfeo, el dios de los sueños.
Mientras dormía, se encontró cara a cara con Atenea, la diosa de la sabiduría, que tenía riendas de oro en sus manos. Atenea le dio a Belerofonte, a quien le tenía mucho cariño, las riendas especiales y le explicó cómo domesticar a Pegaso. Cuando el joven despertó, en sus manos estaban las riendas divinas dadas por la diosa, y Pegaso todavía estaba caminando cerca. Siguiendo la guía de la diosa, Belerofonte se acercó con calma al glorioso animal y le puso amablemente las riendas. El príncipe de Corinto montó entonces el caballo alado y galopó. Belerofonte y la gloriosa criatura han alzado el vuelo. Pegaso nunca había sido montado, pero la unión entre el caballero y su montura era tan perfecta que atravesaban las nubes como si fueran un solo ser. Mientras estaban allí arriba, Belerofonte vio una gran columna de humo, y todo indicaba que la terrible quimera estaba allí. Allí la bestia destruía todo lo que le rodeaba, y las llamas se apoderaban de la aldea. Belerofonte evaluó a su oponente desde arriba. Este, sin duda, era un enemigo más peligroso de lo que imaginaba. La bestia lanzó chorros de fuego contra el héroe, pero el ágil equino podía anticipar la trayectoria de los ataques mortales. Pegaso y Belerofonte volaron en círculos alrededor de la criatura que parecía estar desconcertada. El héroe emprendió contra la quimera y se preparó para atacarla. La bestia saltó sobre Pegaso, quien le dio una patada en la cabeza. Al darse cuenta de que la bestia era vulnerable, Belerofonte saltó de la parte trasera de su caballo y atravesó a la bestia con su lanza. Quimera estaba muerta. Y después de exterminar a la bestia, Belerofonte se sintió abrumado por una enorme sensación de poder. Empezó a creer que las historias que contaban que era el hijo de Poseidón quizás eran ciertas. Belerofonte regresó al palacio de Lóbates trayendo la cabeza del monstruo como trofeo. El rey estaba impresionado porque nunca podía haber imaginado que ese chico sería capaz de tal hazaña. El rey le dijo a Belerofonte que ordenaría los preparativos de la boda tan pronto como se neutralizaran otras dos amenazas, las Solmos y las Amazonas. Belerofonte sabía que este no había sido el trato, pero debido a su pasión por la princesa, se sometió a estas nuevas tareas impuestas por su suegro. Belerofonte luchó y derrotó a los Solmos, que eran guerreros salvajes, hijos de Ares. Las Amazonas tampoco eran rivales para el poderoso guerrero y su divina montura. Belerofonte regresó trayendo como prisioneros a los líderes de los saqueadores que aterrorizaron el reino de Licia. Lóbates se dio cuenta de que tal hombre contaba con las gracias de los dioses y que los cargos contra él solo podían ser infundados. Como prometió, el rey de Licia celebró el matrimonio de Belerofonte con la princesa Filoé y nombró al héroe como su heredero. Belerofonte había conquistado todo lo que un hombre podía desear. Tenía una hermosa familia y gobernaba Licia en lugar de su suegro. Pero después de todos sus logros, pensó que merecía una gloria mucho mayor. En un acto impulsivo, montó a Pegaso y voló al monte Olimpo. Belerofonte apuntó su caballo alado hacia los cielos. Tomado por el orgullo, deseaba llegar al Olimpo, pues se sentía digno de ocupar un lugar al lado de los dioses. Desde lo alto del Olimpo, Zeus observó la audacia y el orgullo desenfrenado del hombre que se creía igual a los dioses inmortales. Tal arrogancia era considerada un grave pecado conocido como ibris. Zeus dijo: «Insolente, ¿cómo te atreves?
creo que una avispa será vencida por otra. El dios supremo hizo que una avispa picara la montura de Belerofonte. Asustado, Pegaso terminó noqueando a su caballero. Belerofonte cayó de los cielos y vio su deseo de inmortalidad perdido entre las nubes. Un mortal nunca sobreviviría a tal caída. Algunos dicen que Belerofonte tuvo una muerte terrible. Otros dicen que fue salvado por la diosa Atenea y que pasó el resto de sus días tratando de encontrar su caballo alado de nuevo. Pero cualquiera que fuera el destino del orgulloso héroe, nunca más se encontró con Pegaso, porque había sido inmortalizado por los dioses y colocado entre las estrellas. En el principio de todo solo existía el caos. Todos los elementos de lo que formaría el universo ya existían, pero estaban completamente mezclados, formando un enorme vacío de sentido. Este periodo caótico original duró muchas épocas. De este caos primordial surgió Gea, la Madre Tierra, una diosa cuya principal característica era su extrema fertilidad. La diosa Gaia daría origen a nuestro planeta y vendría a personificar toda la tierra que cubre el mundo entero. La diosa daría origen a varias deidades primordiales, como Pontus, el mar, y Óreas, que sería la deidad de las montañas. Gaia daría lugar al dios Urano, un ser supremo que personificaría el cielo y por tanto reinaría sobre todas las cosas. Urano la desposaría con Gea y la haría su esposa. Durante la noche, Nyx, la diosa de la noche que también surgió del caos, cruzaba el cielo todos los días, cubriéndolo con su manto negro. Al anochecer, Urano y Gaia se unieron y no tardaron en surgir los frutos de esta unión. La diosa daba a luz criaturas de aspecto siniestro. Estas eran los hecatónquiros, monstruos con 100 brazos y varias cabezas, y los cíclopes, poderosos seres de un solo ojo. Urano y Gaia también darían lugar a una nueva generación de dioses. Estos poderosos seres se conocerían como titanes. El dios celestial, al ver la poderosa prole que había engendrado, empezó a temer ser destronado por ellos, y por eso decidió que había que hacer algo. Urano arrojó a todos sus hijos al Tártaro, un lugar oscuro que yace en las profundidades de la tierra. Revueltos, los titanes golpearon violentamente las paredes del Tártaro, tratando de escapar. Estaban atrapados en el vientre de Gaia. La rebelión de tan poderosas criaturas provocaba un intenso dolor en Gea, que sufría terribles molestias. Gaia no pudo soportar más esa situación y decidió conspirar contra su marido. La diosa pidió a uno de sus hijos que se presentara para destronar a Urano, pero todos los titanes retrocedieron, excepto Cronos, el más ambicioso de todos los titanes, que se creyó a la altura de la tarea. Cronos recibió una guadaña de diamantes y con esta arma se dirigió a los cielos. Una vez en la morada celestial del dios Urano, Cronos se encontró con el dios supremo durmiendo en una nube. Con un rápido golpe de su guadaña, el titán castró a su padre. El grito de dolor de Urano se escucha en todo el universo.